Epilepsia, el tema del día de hoy. El doctor Isaac Mosquera nos sigue acompañando, neurólogo, y estamos hablando sobre este tema que ya nos está ayudando a entender que solamente no son esas convulsiones que vemos o que se nos han reseñado a lo largo de la historia a través de diferentes explicaciones o de repente lo que usted ha visto en una película o a través de la televisión o el cine. Es algo más allá. Doctor, cuando vemos este tipo de escenas o vemos a alguien convulsionando o teniendo este tipo de episodios, queremos ayudarlos, queremos acercarnos y hacer algo. Incluso a veces dicen, eviten que se trague la lengua, levántalo un poco. Realmente, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué podemos hacer? Y que de repente debemos evitar y decir, no, esto no lo debo hacer porque le puedo hacer daño. Lo primero, cuando uno ve a una persona convulsionando, es buscarle un lugar seguro. Generalmente es preferible que esté en el suelo y protegido. Evitar ponerlo de medio lado y evitar por todos los medios el mito de que si no le mete algo en la boca, Se va a tragar la se lengua. va a tragar la lengua. El cerebro sabe evolucionar esos movimientos, eso va a pasar. Si le pone algo dentro de la boca, lo que va a ocasionar es una asfixia y lo va a poder morir en ese momento, más bien por asfixia que por la crisis. Lo segundo que se debe hacer es aflojar el cinturón, aflojar la corbata si es un hombre, las prendas, ponerlas que esté en posición cómoda, que se pueda movilizar hacia cualquier lado y evitar hacer resistencia para que no se vaya a dañar. Déjelo El movimiento libremente libre. que ese movimiento, porque si ya tiene una crisis convulsiva que es tónica y está contrayendo la musculatura al punto que parece que está levantando un camión, Claro. básicamente, y le hace resistencia, va a tener mayor dolor o puede fracturarle un brazo o puede tener una lesión importante. Claro, por querer allí. ayudar podemos Entonces, complicar más estamos el episodio. complicando. Si hay varios observando, lo que se debe hacer es medir el tiempo de la crisis, tomar, porque esto no va a ser útil para saber si pasa más de 5 o 10 minutos, hay que llamar a una ambulancia, hay que llevarlo a la emergencia, porque esto puede ser el comienzo de un estatus epiléptico que se prolonga en el tiempo y normalmente vamos a tener ese paciente en alto riesgo de morir si no se atiende adecuadamente. Por supuesto, Hay que doctor. yugular, le llamamos nosotros, una crisis de este tipo, se hace en la emergencia. Si es muy corta, se puede llevar entonces a la urgencia, que es la consulta con su médico o con otro médico en una consulta posterior. Eso es lo más importante que hay que hacer. Y lo otro que se debe hacer inmediatamente es revisar en la cartera a ver si él tiene un carnet con su nombre, con su apellido, Con con contactos. el tipo de crisis o medicamento que esté tomando para poder ayudar al paramédico o al médico que va a atenderlo en una Claro, emergencia. buscar sentarlo no es Nada bueno. de sentarlo, Colocarle una ponerlo en almohada debajo de la cabeza, nada, ponerlo dejarlo en la posición cómoda y de seguridad, evitar que se traumatice, se pegue en la posiciones cabeza. fetales pueden ser Posiciones buenas. fetales, no, ponerlo de medio lado para que si está salivando, Ok. la saliva caiga No se vaya y a ahogar. no se ahogue con la saliva. Muy bien, claro, esto es importante saberlo. Además, por acá Mochila de Sueños nos preguntaba sobre autismo y epilepsia. Hay una relación actualmente, pacientes que tienen un daño cerebral, que no sabemos todavía la causa, porque el autismo todavía no se le conoce una causa real. Muchas personas han tenido problemas durante el embarazo y esa mujer que ha consumido droga, ha consumido alimentos inadecuados, es fumadora, drogadicta, que tiene consumo de alcohol. Claro. Estas personas pueden tener una alteración en ese bebé, en ese embrión que se está formando y pudieran tener posteriormente alteraciones neuronales en el desarrollo y aparenta que todo está bien. Nace el niño y todo está bien, pero luego cuando va creciendo hay un retraso en la neurodesarrollo y es lo que ya empieza a llamar la atención. Si hay un daño cerebral, si hay unas neuronas que estén fallando, pues en cualquier momento, si está sometido a una situación de estrés, de rabia, de estimulación luminosa o está
ante una hiperventilando. Generalmente cuando las personas tienen rabia, pues hiperventilan y esto puede desencadenar una crisis. Ahora, recuerden, una crisis no es problema, pero si se repite y hay recurrencia, ya sí tenemos que considerar epilepsia y necesita un neurólogo que lo clasifique, que sepa el tipo de crisis que tiene para luego escoger el mejor medicamento para poder controlar las crisis. Por supuesto. Doctor, con respecto a los medicamentos, el tratamiento, nos estaban consultando si las epilepsias o las crisis de epilepsia se solucionan con el tiempo, se curan, se controlan. ¿Qué sucede? Las crisis, si son niños que han tenido una crisis y hay dos crisis, en el tiempo pueden desaparecer, pero esto es como un volcán. Si usted tiene un cerro que empieza a erupcionar y han pasado 100 años, ¿usted construiría una casa en la base de ese cerro, ese volcán? No, eso se llama prevención. Cuando hay una crisis, ya uno puede estar en expectativa de que pudiera haber una segunda crisis, no sabemos cuándo. Y si eso ocurre, lo mejor es prevenir. Y los medicamentos son como, para entenderlo mejor, son como los reguladores de voltaje eléctrico que tiene el paciente. Es un regulador que si se lo toma en forma regular, en el horario correcto, en el horario que se lo dosifique el médico, porque eso tienen una vida media, si es cada 8 horas, es cada 8 horas, si es cada 12 horas, cada 12 horas, si es 24, 24 horas. Si se salta una pastilla, puedes tener una crisis en el momento que se presenten las condiciones. Esto es igualito que una pastilla anticonceptiva. Muy bien. Si la toma regularmente, no va a salir la mujer embarazada, pero si la toma irregularmente, va a salir embarazada. Si tiene actividad sexual. Por acá Giselle Castro 2023 nos escribe y dice: buenas tardes, ¿qué significa estar despierto, acostado y quedarse rígido totalmente sin poder hablar ni moverse y estar consciente de todo lo que está pasando alrededor? Saludo desde Maracay. Si una persona no ha dormido bien y de repente se queda dormido en el día, después que almuerza, y se queda paralizado completamente, consciente de lo que está pasando, esto es lo que se llama una alteración, una parálisis hipnogénica que ocurre normalmente en las personas que tienen un sueño REM. Esas personas tienen un trastorno del sueño. Recuérdense, esto es muy importante porque nosotros no le damos importancia al sueño. El sueño es algo que hay que descansar y uno no va a la cama a descansar. Nosotros vamos a la cama a dormir y dormir es un proceso de reparación del organismo y si ese proceso no se cumple y hay una deprivación continua del sueño, vamos a alterar el sistema inmunológico neuronal y vamos a afectar neuronas y vamos a degenerar neuronas que posteriormente pueden ser los focos de crisis epiléptica. Doctor, con respecto a nuestras neuronas, también existe algún tipo de creencia, queremos saber si esto es un mito o una realidad, que cuando hay epilepsia se mueren estas neuronas y no se regeneran. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Mito o realidad? Bueno, ese es un mito. Nosotros tenemos neuronas que se mueren diariamente. Así mismo. Sin necesidad de estar haciendo nada. Hay un proceso de degeneración desde el momento que uno madura. O sea, si uno madura a los 25 años, y por eso es que un niño no tiene una maduración del lóbulo frontal, y por eso es que puede hacer cosas de alto riesgo. Y una persona muy mayor, simplemente por degeneración, su lóbulo frontal puede comenzar primero a alterarse las funciones y tener desinhibición, puede decir cosas, le puede decir a una persona una palabra inapropiada que puede hasta ofender. O sea que nosotros tenemos degeneración a través del tiempo. Lo que sí se sabe ahora es que el hipocampo, ¿verdad? Y a nivel de las células del sistema que interviene en el sueño, durante el sueño se repara y muchas de esas neuronas que están agotadas en el día se reparan y son las que nos mantienen para la memoria. Si queremos tener buena memoria, tenemos que dormir. Si no dormimos, no memorizamos.
en el sueño es cuando se hace la producción de los neurotransmisores que nos van a proteger, Por supuesto. la producción de las sustancias hormonales para nuestro sistema inmunológico y la memoria, el proceso de memorización. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por Un placer. visitarnos. En pantalla están las redes sociales y método de contacto del doctor Isaac Mosquera, quien es neurólogo. Gracias por la sintonía, será hasta una próxima oportunidad.